Paz a vosotros, hermanos. Vamos a Ocupen su lugar, por favor. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión. Les enviamos un saludo de paz a cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a continuar con nuestra lectura en el libro de los Salmos, ¿verdad? ¿Alguien recuerda qué salmo leímos la semana pasada? Sí, vamos atentos a los salmos que leemos. No se acuerda, ¿verdad? No, están confundiendo las lecturas. El salmo que leímos en la recepción del sábado. Leímos el Salmo 99 y entonces hoy vamos a leer el Salmo número 100. Sí, creo que están confundiendo con las lecturas que se realizan, ¿verdad? Los sábados. Pero bueno, leímos la semana pasada el Salmo 99. Hoy vamos a leer y a reflexionar un poco en el Salmo 100. Un salmo muy pequeño que, no sé si recuerdan, de este canto si hay melodía, ¿verdad? Porque hemos dicho y hemos mencionado que los salmos son canciones, son alabanzas, que bueno, algunos son de petición, incluso si le pones oración, ¿verdad? Porque algunos son de petición, algunos de reconocimiento, de alabanza. Y si vemos el encabezado, precisamente así dice, ¿verdad? Salmo de alabanza. Y en una ocasión comentábamos que sería bueno conocer la melodía de todos los salmos, pero bueno, no las conocemos, ¿verdad? Pero el Salmo 100, ¿sí recuerdan la melodía? Cuando se canta, creo que últimamente ya no se ha cantado, pero bueno, sí existe melodía, pero hoy vamos a leer. No, esa que está cantando está inspirada en el Salmo 100, pero el Salmo 100 así como está, tiene su melodía, y lo cantábamos hace algún tiempo, pero últimamente ya no se ha cantado, pero bueno, a ver si en otra ocasión lo hacemos. Ahorita vamos a leerlo. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Yahvé con alegría, venid ante su acatamiento con regocijo. Reconoced que Yahvé, Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Yahvé es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Un salmo pequeño, pero donde se expresa la alabanza a Dios, ¿verdad? Comienza podemos decir, con un deseo del salmista, de quien escribió estas palabras, un deseo, porque dice: cantad alegres a Dios. ¿Quién? Habitantes de toda la tierra. ¿Realmente será así? ¿Los habitantes de toda la tierra cantan alegres a Dios? No, ¿verdad? Por eso digo, aquí yo creo que está expresando un deseo que él tenía. Que toda la tierra, que todos los habitantes de la tierra pudieran cantar con alegría a nuestro Dios. Que todos los habitantes de la tierra pudieran reconocer al verdadero Dios. Porque bueno, al menos en los tiempos que se escribió este salmo, decíamos, no se sabe exactamente quién lo escribió, pero los pueblos, cada uno tenía su propio Dios, ¿verdad? Cada uno estaba en su idolatría. Y actualmente es lo mismo. Gente creyendo en sus propios dioses, gente no creyendo en ningún Dios, llamándose ateos, ¿verdad? Pero al menos aquí está expresando ese deseo, ese anhelo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Cómo sería si realmente fuera así? Los habitantes de toda la tierra cantando alegres a Dios. Porque bueno, en este día de reposo que estamos iniciando, y por la parte clara, y lo hemos dicho, se reúne el pueblo de Dios en diferentes lugares. En diferentes lugares hay pueblo de Dios que se reúne, pero ¿y la mayoría de la humanidad? Está indiferente, ¿verdad? Realizando sus actividades, en su trabajo, en su negocio, en sus diversiones, cada uno en sus actividades.
indiferente a las cosas de Dios. Pero ¿cómo sería que ese día, el día de reposo, toda la tierra alabará a Dios? Así como decimos, en diferentes lugares se reúne el pueblo de Dios, dijéramos, es que todo el pueblo de Dios está reunido. Pero bueno, decimos, eso actualmente es imposible, ¿verdad? Porque no todos quieren reconocer al Dios verdadero. Pero pudiéramos tal vez usarlo de manera local y que dijéramos, cantad alegres a Dios, congregantes de toda la iglesia. Sí, ¿verdad? Decir habitantes de toda la tierra, decíamos, ahorita es tal vez un poco es imposible, porque no todos lo quieren aceptar, pero sí lo podemos usar de manera local. Bueno, y local no me refiero únicamente a esta localidad, a quienes estamos aquí, sino local, pudiéramos decir, pero a nivel de toda la iglesia, en diferentes lugares. Y pudiéramos decir, cantad alegres a Dios, congregantes de toda la iglesia. Porque esta es la invitación que se nos está haciendo. Es la invitación que hace el salmista, que lo hagamos con alegría, no con tristeza, sino alegres. ¿Por qué alegres? Porque creemos en el Dios verdadero. Y ese debe de ser motivo de gozo para cada uno de nosotros. Y por lo tanto así debe de ser la alabanza. Nuestro canto, nuestras alabanzas, debemos de expresarlas con alegría. Servid a Yahvé con alegría, dice aquí, ¿verdad? Venid ante su acatamiento con regocijo. Bueno, en el primer verso nos dice cantad, nos está invitando a cantar, pero en el verso 2 dice servid. Porque sí, nos reunimos y cantamos y realizamos otras actividades, y entre ellas debe de estar el servicio, ¿verdad? El servicio a nuestro Dios. Venimos, nos sentamos y decimos, estamos alegres, gozosos, porque estamos aquí ante la presencia de Dios, sentados escuchando su palabra. Nos ponemos de pie y cantamos, nos arrodillamos y oramos. Pero también dice servid, porque hay mucho trabajo dentro del pueblo de Dios. Hay actividades que debemos de realizar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues nada más porque me dijeron que lo tengo que hacer y pues ni modo, lo hago. ¿Sí? No, ¿verdad? Dice, servid a Yahvé con alegría. Así como cantamos con gozo, también vamos a servir, vamos a trabajar con alegría, sabiendo que nuestro trabajo es para el engrandecimiento de la obra de nuestro Dios. Y por lo tanto debemos estar dispuestos a realizar las diferentes actividades que se tengan que realizar. ¿Cuándo? ¿El día de reposo? No, ¿verdad? No solamente el día de reposo, sino todos los días. Porque sí, el día de reposo hay actividades que se deben de hacer, y todo ello es con el propósito de que el culto se pueda realizar de la mejor manera. Y debemos de realizar esas actividades con alegría, pero también en otros días, porque el trabajo en la obra de Dios no es solamente de un día, no es solamente de el sábado, es de todos los días. ¿De qué manera? Pues tal vez preparándonos para cuando llegue el día de reposo, tal vez llevando la palabra de Dios a otras personas, así, llevándoles la invitación para que conozcan al Dios verdadero y que se acerquen a Él de diferentes maneras, ¿verdad? Y cada día debemos de trabajar, de servir a Dios, dice aquí, con alegría. Venid ante su acatamiento con regocijo, ante su acatamiento, ante su presencia. Vamos a presentarnos ante Él llenos de alegría. ¿Por qué? Porque no nos estamos presentando ante un Dios falso, no, nos estamos presentando ante el Dios verdadero, ante el Ser Supremo. Por eso debemos de presentarnos con alegría, con regocijo. Dice aquí, ¿qué es un regocijo?
Es un gozo, pero, ¿mande? Alegría, gozo. Gozo, ¿verdad? Pero dice el re. ¿Qué nos indica el re? Que es algo, cuando hicimos esto y rehicimos, lo volvimos a hacer, es decir, con más ímpetu, ¿verdad? Entonces, con regocijo, sí, con gozo, pero con un gozo grande, porque nos estamos presentando ante Él. Reconocer que Yahvé, Él es Dios. ¿Lo reconocemos? Sí, ¿verdad? Decimos que sí, pero ¿cómo lo vamos a demostrar? ¿Cómo vamos a demostrar que reconocemos al Dios verdadero? Con nuestras acciones. Cuando nos presentamos ante Él con alegría, cuando cantamos con gozo, cuando realizamos las actividades, los trabajos, cuando servimos a nuestro Dios con gozo, con alegría, entonces estamos reconociendo que Él es el Dios verdadero y que nosotros le servimos. Que nosotros somos su pueblo y que nosotros somos siervos del Dios Todopoderoso. Por eso nos está haciendo esta invitación a cantar, a servir, a presentarnos delante de Él, porque esa es la manera en la que estamos reconociendo que servimos al Dios verdadero. Reconocer que Yahvé, Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Reconociendo su poder. Él nos hizo. Y si Él nos hizo, entonces nosotros le pertenecemos. Cuando usted hace algo, es suyo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted lo hizo. Pero el hombre se ha alejado de Él. No ha querido ser o pertenecer a Dios. ¿Y de qué manera se alejó? A través del pecado, a través de la maldad. ¿Y qué hace nuestro Dios? A través de su Hijo. Lo envía para, y creo que hay un canto que dice, sí, ¿verdad? Para recuperar todo lo que se había alejado, lo que se había perdido. Entonces, si somos de Él, porque Él nos hizo, pero aparte también somos de Él, porque envió a su Hijo para que con su sangre nos comprara. Por eso dice, alabarle, venir ante Él, servirle, reconocer que Él es Dios, porque Él nos hizo. Y si Él nos hizo, decíamos, entonces somos pertenencia de Él, le pertenecemos a Él. Y si le pertenecemos, tenemos que servir con alegría. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Porque muchas veces así queremos vivir, ¿verdad? Decimos, bueno, es que yo no le pertenezco a nadie, yo hago lo que yo quiera, yo hago mi voluntad. Como si nos perteneciéramos a nosotros mismos, como si nosotros nos hubiéramos hecho a nosotros mismos. Y decimos, soy dueño de mi vida. ¿Sí somos dueños de nuestra vida? No, nosotros que hemos aceptado a Dios, decimos, ahora Él es el dueño de mi vida. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive ahora Cristo en mí. Pues así es como debemos de vivir. Ahora ya no vamos a vivir según nuestra voluntad, según nuestros deseos, según nuestra forma de pensar, sino que ahora vamos a vivir conforme Dios lo ha establecido. Porque para eso nos creó, ¿verdad? Para tener una vida plena, pero una vida guiada por Él. Porque solamente así podemos tener esa vida plena que tantos buscan, tantas personas buscan, tantas personas desean tener una vida llena, una vida feliz, una vida alegre, y no la consiguen. ¿Por qué? Porque no viven conforme a la voluntad de Dios. Pero entonces nosotros reconocemos que Él es Dios, que Él nos ha hecho a nosotros, y nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Por lo tanto, nuestra vida no nos pertenece, como muchos dicen, es mi vida y yo la vivo como quiera. No, nuestra vida no nos pertenece. Nuestra vida le pertenece a Dios. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos su pueblo. Somos su pueblo porque le hemos aceptado. Somos ovejas de su prado.
¿Y cómo son los prados de Dios? Hermosos. Podemos salir al campo y vemos prados, y algunos tal vez los decimos están muy descuidados, pero vemos otros prados y los vemos verdes, hermosos, ¿verdad? ¿Cómo serán los prados de Dios? Hermosos. Y nosotros somos su pueblo y somos ovejas de su prado, porque Él, nuestro Dios, busca lo mejor para nosotros. Si nosotros aceptamos, decidimos ser sus ovejas, entonces Él nos dará lo mejor, nos dará los mejores pastos, los mejores alimentos, las mejores aguas. Nos cuidará y nos protegerá de cualquier peligro. Ya hemos mencionado al rey David como un ejemplo, ¿verdad? Que él decía: yo cuidaba las ovejas de mi padre, y cuando algún león, algún oso se llevaba una, yo lo seguía y peleaba con él para quitársela y recuperar aquella oveja que aquella bestia se llevaba. Si David lo hacía con sus ovejas, Dios, ¿qué hace con nosotros? Nos cuida igual, nos protege de cualquier peligro, no nos abandona. Y esa es la bendición que tenemos, y eso es lo que nos va a causar ese gozo y esa alegría para presentarnos delante de Él, para cantar, para alabar, para servirle con gozo y con alegría. El verso 4: entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Entrar por sus puertas. ¿Cuáles puertas? No sé, las puertas de su iglesia, ¿verdad? Con reconocimiento, reconociéndole. Pero dice por sus atrios. ¿Qué es un atrio? Bueno, un atrio decimos es un patio. Pero recordemos que el tabernáculo, cuando fue construido en el desierto, tenía un atrio. Lo mismo cuando se construyó el templo en Jerusalén, tenía un atrio, un patio. ¿Y qué había en ese atrio? ¿Qué había en el atrio del tabernáculo? Si recordamos los muebles. El altar de los sacrificios. El altar de los sacrificios. La fuente de metal. Y la fuente de metal. Pero si recordamos, el pueblo no podía entrar al tabernáculo, ¿verdad? Solamente el sacerdote podía entrar lo que se conocía como lugar santo, y una vez al año, solamente una vez al año podía entrar a lo que se le conoce como el lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto. Pero el pueblo no podía entrar. ¿Qué hacía el pueblo? Llevaba su cordero, llevaba sus sacrificios al atrio, donde estaba el altar de los sacrificios, para entregárselo al sacerdote, y el sacerdote lo pudiera ofrecer a Dios. Pues cuando dice aquí, por sus atrios con alabanza, entonces quiere decir que nos vamos a presentar. No podemos llegar a la presencia de Dios directamente, pero sí lo vamos a hacer a través de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que está ofreciendo y presentando nuestras ofrendas a Dios. Él es, por medio de Él, nosotros le entregamos nuestro sacrificio de alabanza al Dios Todopoderoso, porque nosotros no podemos llegar ante su presencia directamente, ¿verdad? Tenemos un mediador, tenemos un intercesor, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos dice: entrar por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Trae tu sacrificio de alabanza y preséntalo a través de nuestro Salvador, del Mesías, del intercesor, del gran sacerdote, como lo presenta también el libro de los Hebreos, ¿verdad? Tenemos un gran sacerdote que está intercediendo por nosotros. Trae tu sacrificio y preséntalo a Dios a través de Jesucristo, nuestro intercesor. Alabad, bendecid su nombre. Este es el sacrificio que presentamos. Esa es la ofrenda que traemos delante de Él. Nuestra alabanza que le damos. ¿Cómo se la damos? ¿Cómo decíamos que se la entregamos? Con alegría.
con gozo, con regocijo, entregándonos completamente a Él, con ánimo, dice nuestro hermano. Con ánimo de servirle a Dios. Ánimo de servirle, de ser sus siervos, de hacer su voluntad, presentándonos delante de Él. Alabad, bendecid su nombre, porque Yahvé es bueno. ¿Por qué le alabamos? Por muchas cosas. Porque es el Dios Todopoderoso, porque Él nos hizo, porque Él nos creó. Pero dice aquí, porque es bueno. También porque le alabamos porque es bueno. Porque su bondad es incomparable, ¿verdad? Su bondad es para todos. Porque sí, su bondad es para su pueblo, para su iglesia, en la cual derrama sus bendiciones. Pero no solamente es para su iglesia. Dice también la palabra de Dios que Él hace salir su sol para buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué quiere decir eso? Que las bendiciones que Dios derrama para su pueblo también alcanzan a la humanidad. Así es la bondad de nuestro Dios, que aún la humanidad que no lo reconoce pueda disfrutar de muchas bendiciones que Dios derrama sobre esta tierra, aunque no lo reconozcan. Pero nosotros sabemos que todo proviene de Dios. Su bondad, su amor que está sobre nosotros también alcanza para la humanidad, porque Yahvé es bueno, y dice, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Para siempre es su misericordia. Y decíamos, misericordia ¿para quién? Principalmente para su pueblo, porque se manifestó a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que por misericordia de Dios lo envió para que nosotros pudiéramos obtener salvación. Pero también decíamos, la misericordia es para toda la humanidad, que Dios la sigue sosteniendo. Dios sigue sosteniendo, cuidando la naturaleza, todo lo que Él creó, y todo en beneficio de la humanidad. Entonces la misericordia de Dios es tan grande que alcanza a todos. Nadie está fuera de la misericordia de Dios. Decíamos, aún las gentes que no lo reconocen no están fuera de la misericordia de Dios, porque aún ellos gozan de todas esas bendiciones. Porque Yahvé es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Su verdad nunca terminará. ¿Por qué? Pudiéramos decir, y tal vez se va a escuchar repetitivo, ¿verdad? Pero es la única, o es la verdadera verdad, la única verdad. Cada quien cree tener su verdad. Dice, esta es mi verdad. No, pero la verdadera, la auténtica verdad es la de nuestro Dios, y esa será por todas las generaciones, por todas las generaciones. No se terminará. Siempre estará presente la verdad de nuestro Dios, su amor, su misericordia. Y decíamos entonces, nosotros que le hemos reconocido, que le hemos aceptado, debemos de entregarnos completamente, cantando, alabando, sirviendo, siempre con alegría, sabiendo que todo lo hacemos para el Dios Todopoderoso, para el Dios verdadero, que manifiesta su misericordia a cada momento. ¿Hay algo? Dice aquí nuestro hermano ministro Don Poncelis: cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra con el resplandor de su gloria, muchos serán destruidos y otros se inclinarán para adorar al gran Dios y Salvador Jesucristo. Mientras tanto, estamos a la disposición de la divinidad, buscando la santidad y la perfección requeridos para participar de su magno reino. Ojalá Jesucristo nos tome como ovejas de su prado para cumplir el divino propósito de tomar para sí una iglesia sin mancha y sin arruga. Muy bien, gracias hermano por este comentario. Y sí, mientras llegue el momento, nosotros vamos a esforzarnos
con alegría, sirviéndole, alabándole, sabiendo que somos su pueblo, que somos ovejas de su prado, porque sus bendiciones nunca han faltado en nosotros, aún en medio de las dificultades, de las enfermedades, de las necesidades. La misericordia de Dios está con cada uno de nosotros, porque no nos abandona, nos sostiene en todo momento. Que Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros. Vamos, Padre.